Bienvenidos, es un gusto saludarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. A partir de ahora estaremos en vivo en todas nuestras plataformas digitales, muy atentos a sus comentarios porque esta es una emisión de Sala de Prensa especial. Nos vamos a saborear un balance legislativo, es un programa que prometimos hace un año y me complace saludar a las dos caras con las que prometimos este avance y este balance, más bien este análisis de la legislatura hace rato. Don Pedro Viveros, analista político aquí de la Casa. Pedro, bienvenido a esta emisión de Sala de Prensa. Un saludo especial. Y a Gabriel Cifuentes, también analista político aquí de Noticias Caracol. Gabriel, bienvenido. María Camila, para usted, para Pedro y por supuesto para toda la amable audiencia, feliz noche. Bueno, señores, se acabó el año de legislatura. Aquí en Sala de Prensa dijimos mucho y muchas veces que el gobierno no la tuvo nada fácil, que el ministro Luis Fernando Velasco se vio a gatas contra la pared en muchas ocasiones, pero finalmente se termina esta legislatura y vamos a ver por lo menos lo que es el balance en este momento de las reformas estructurales del gobierno. La reforma a la educación hundida, reforma a la salud archivada, la reforma laboral se salvó porque se aprobó en primer debate, le faltan 3 debates, la reforma pensional aprobada y la jurisdicción agraria aprobada con su ley estatutaria, su reglamentación y todo. Don Pedro, arranco con usted. ¿Qué balance hace de este resultado para el gobierno? Pues para mí es muy agridulce, porque María Camila, digamos que lo que le pasó al gobierno en sus reformas, de todas las que usted menciona, hay una que fue, digamos, como su caballito de batalla, que fue la reforma pensional, pero le pasó concurso remedial, porque ahora hay que esperar a ver qué dicen las demandas que van a interponer para saber si esa reforma regresa a la comisión para que se haga el debate como debía hacerse pleno y se vote en la plenaria de la Cámara de Representantes, porque creo que se alcanzaron a aprobar 5 artículos o 4 o 5 artículos. Entonces la que le pasó, digamos que era de las fuertes del gobierno, pasó concurso remedial. La que usted menciona de la jurisdicción agraria, eso es como una promesa de los acuerdos de paz que se venía trabajando y tenía, digamos, como un desarrollo que no era tan preponderante del gobierno actual. Y las otras, pues por supuesto, se le cayeron, sobre todo la de la salud, que tuvo en el país casi 2 años de un gran debate y al final no la lograron pasar. Entonces yo creo que ese es el balance para mí, es un balance bastante agridulce. A tal punto, María Camila, y con esto me despido, como dicen los mariachis, que pues están pensando en hacer cambio de gabinete. Exacto, el cambio de gabinete deja ver que pues la labor de los ministros no fue la esperada, especialmente, en eso tiene toda la razón don Pedro, en el Congreso de la República. Gabriel, ¿usted coincide con el balance agridulce? ¿Se lo saborea de esa manera agridulce? Pedro, si se tiene que retirar, gracias. Qué pena que nos estuvo esperando un rato para arrancar. Gracias si se tiene que retirar. Ah, es que dijo, con esto me despido de la primera respuesta. No, pero de la respuesta, tranquila, ¿no? Qué pena, Pedro. Para que qué no bueno que siga larga, con nosotros. Ya me estaba extendiendo mucho. Gabriel, aquí se pueden extender en la serenata, se pueden extender en la serenata. ¿Qué serenata le canta usted al gobierno, Gabriel? No, yo no soy bueno en mariachis, me encantaría poderle tener una cita de mariachis, pero sí le puedo decir que coincido con el adjetivo agridulce que ha señalado Pedro, pero me gustaría que viéramos qué fue lo que pasó en la primera legislatura y cómo termina la segunda. Recordemos que el gobierno nacional comenzó con una aplanadora en donde tenía además los votos y las mayorías calificadas incluso para llevar a buen puerto las reformas constitucionales. Eso le dio crédito para la tributaria, la de presupuesto, el plan de desarrollo, y le hubiera dado incluso crédito para sacar en la primera legislatura, con ese gran acuerdo nacional que hoy el presidente critica de manera muy vehemente, incluso la pensional, que nunca tuvo mayores resistencias.
Después entramos en la segunda legislatura, se atraviesan las elecciones locales, se rompe el acuerdo y el presidente comienza a instalar la narrativa del bloqueo institucional, del golpe blando, de la constituyente, que enrareció el ambiente en el Congreso. Lo que se demuestra hoy, a pesar de que sea una legislatura agridulce, pobre en términos de resultados, no es nada diferente a lo que pasa en todos los gobiernos. Es que el Congreso no es notario del presidente. Siempre en legislaturas pasan proyectos, se quedan otros proyectos. Sin embargo, María Camila, creo que el resultado al final de esta legislatura es desmontar esa idea de que en Colombia hay un bloqueo institucional por parte del Congreso. Creo que ha sido más bien la pobreza en términos legislativos, la austeridad en términos de grandes reformas, más un resultado y una consecuencia de la falta de capacidad de concertación y de los constantes ataques al Congreso de la República. Pero, Gabriel, ¿sabe una cosa oyendo lo que me pareció que me hizo falta a mí? Y no sé si también Gabriel esté de acuerdo conmigo y María Camila. ¿Sabe yo qué estoy pensando después de 2 años, Gabriel? La medianía de parlamento que nosotros tenemos en Colombia, ¿sabe? Para allá iba, Pedro, para allá iba. Sí, Porque sabe por qué, y amplíeme usted la idea, porque se sí. rompió la coalición. Se suponía que esta legislatura iba a ser más dura para el gobierno e igual mire la pensional aprobada de esa manera. Es decir, aquí el Congreso y la oposición son los que tienen que responder porque prometieron un arduo trabajo de control político y en la Cámara de Representantes por lo menos el gobierno tiene la planadora todavía, ¿no, Pedro? No, y lo digo, María Camila y Gabriel, por esta razón. Miren, uno normalmente en el Parlamento colombiano solía ver unos señores que se desmarcaban o se salían, digamos, de la manada del Parlamento y uno iba a los sitios y solía citar frases de los parlamentarios o argumentos de los parlamentarios en los debates. Y a mí me ha parecido que el gobierno, y vuelvo a citar una frase que se la aprendí a un gran parlamentario y exministro que ya falleció caldense, que se llamaba Rodrigo Marín Bernal. Y Rodrigo Marín Bernal solía llamar cuando había mucha mediocridad, decía que era la medianía. Y yo creo que lo que ocurrió en el Congreso, además de lo que hemos hablado, es que hay una medianía de parlamentarios. Porque es increíble que en semejante crisis en la que está el señor presidente no haya descollado una figura deslumbrante que maneje el Parlamento si no lo puede hacer el señor ministro. Entonces tiene que salir una persona o un grupo de parlamentarios, como ya hubo en otras ocasiones, parlamentarios que en las crisis salían a ver cómo con su espada peleaban los argumentos del Congreso si no le creían, si no le querían creer al señor ministro. Entonces, no sé, ahí a mí también yo añadiría eso. Cuando vi a Gabriel hablando, se me había olvidado citar eso que me parece también importante dentro del análisis, María Camila. Sí, Gabriel, quiero escuchar su opinión, su análisis sobre este punto. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que al gobierno se le han caído las reformas o no le han avanzado en 2 años, no solo en esta legislatura, sino en los 2 años como se esperaba, no solo por cuenta de la oposición, no, sino por culpa del mismo gobierno. Esto habla muy mal de quienes están allí y que, como Pedro dice, de cierta manera, no están aprovechando lo que pasa para ejercer una oposición férrea y con altura al primer mandatario y a su gobierno. Yo dividiría la pregunta en dos partes. La primera parte es, al gobierno no le han pasado todo lo que ha presentado. Recordemos que iniciando la primera legislatura el paquete prioritario era una locura de 32 proyectos. Pues que Sí. eso no hubiera pasado, ni siquiera se hubiera mantenido las mayorías intactas en las 4 legislaturas. Era un paquete de reformas demasiado ambicioso, cada una de ellas con aspectos estructurales que ameritaban un gran debate y sobre todo un gran acopio de fuerzas políticas que no hay y que no hubo. Y que además, María Camila, y esto lo hemos hablado aquí con Pedro, con usted varias veces, el gobierno dinamitó la primera legislatura y la mitad de la segunda con la reforma a la salud, que terminó además dinamitando los acuerdos, dinamitando la coalición. Es decir, le pusieron todos los huevitos en una canasta
y dejaron de recoger los frutos en esos proyectos donde hubiera podido construirse un consenso. La ley de la educación hubiera podido salir por consenso, la pensional, si no hubiera sido por tiempos, hubiera podido salir por consensos, las reformas de sometimiento, mejor dicho. Pues obvio, al gobierno no le han pasado muchos, pero recuerde, María Camila, que además el gobierno emprendió con el ministro Velasco la estrategia del lentejismo, lo cual no solo contribuyó a romper la coalición, sino a fracturar a los partidos desde adentro. Entonces, los resultados anticipables y previsibles de una estrategia de esas iban a ser tan lánguidos como los que son hoy en día. Y frente al concepto de medianía del que habla Pedro, yo creo que es absolutamente cierto, pero recordemos también que hay una renovación en el Congreso. Salen grandes congresistas como lo fueron Petro, Uribe, Robledo, Mocus, Vargas Lleras, Galán, es decir, salimos de grandes figuras, estamos en un proceso de renovación y la oposición todavía no ha encontrado su norte. La oposición baila el tango de Petro al ritmo que se lo pone Petro y la oposición se ha quedado con las únicas herramientas que tiene ante la ausencia de argumentos y de propuestas fuertes, que es romper el quórum, disolver las sesiones. Entonces, hemos visto un ejercicio mezquino por parte del gobierno e insuficiente infantil por parte de la oposición. Sí, usted tiene razón en eso y lo hemos constatado, y es que uno ve un debate de control político y lo compara con las revelaciones que se hacían hace tan solo 8 años y lo de ahorita da pesar, ni una prueba, ni nada en contra de los ministros, nada de carne. Para ampliar este análisis vamos a saludar a esta hora, en un rato, a Nicolás Rojas, porque saben que también es importante ver el balance en términos de origen legislativo. ¿Cómo le fue a los congresistas versus al gobierno? Esa es otra cosa. Nosotros aquí siempre nos concentramos en los proyectos de iniciativa gubernamental, que son generalmente los que más acaparan la opinión pública, son los que pueden traer además incidencias fiscales y presupuestales, tienen un mayor ámbito y un mayor alcance. Pero en esta legislatura también pasaron otro tipo de proyectos como la prohibición de la corrida de toros. Exactamente. Pasó el proyecto de la canasta básica cultural, o sea, hubo otros proyectos de origen parlamentario que no tuvieron la misma resonancia y que sin embargo hicieron parte muy del importantes. debate. Exacto, ya tenemos ahí a Nicolás Rojas. Nico, el balance de esta legislatura, de esos proyectos de origen legislativo y que tienen algo particular que menciona Gabriel, y es que son sociales, que tocan a la gente, a los colombianos. ¿Cómo le fue a los congresistas con sus proyectos? Mire, María Camila, tal vez podemos destacar que el Congreso trabajó de manera fuerte para impulsar proyectos que buscan atender los problemas de salud mental en el país. El Partido Conservador presentó, por ejemplo, la iniciativa que crea los consultorios psicológicos en las facultades, y esto básicamente es que los estudiantes que están en un semestre superior al quinto pues van a poder prestar servicios de manera gratuita a aquellas poblaciones que no pueden acceder a un psicólogo. Adicionalmente se aprobó un proyecto de la congresista Olga Lucía Velázquez que también pues intenta poner en un primer escalón la atención en materia de salud mental para que el Ministerio de Salud pues le entregue más recursos y crear un observatorio de salud mental para saber con más certeza las cifras y lo que necesitan los colombianos para ser atendidos en materia pues, de esta situación. Ahora hablemos otro tema de salud que se aprobó en el Congreso de la República y que también generó un fuerte golpe de opinión, es el proyecto del partido de la U que regula los vapeadores o los cigarrillos electrónicos para que tengan las mismas restricciones que hoy en día tienen los cigarrillos, por ejemplo, que no se puedan consumir en espacios públicos, que no se puedan publicitar en espacios donde hay menores de edad, o incluso que se exija su venta a mayores de 18 años. Esto era una cosa que no se estaba estableciendo antes. Gabriel, por ejemplo, mencionaba proyectos en materia de animales. Se prohíben las corridas de toros, se hundió en el pasado cerca de 12 veces y en esta ocasión pues el Congreso de la República logra que se apruebe esta iniciativa y que además esos escenarios donde se realizaban las corridas pues tengan una transformación y se conviertan en centros comerciales o espacios culturales, espacios deportivos. Bueno, eso lo tiene que determinar cada ente territorial. También pues se aprueba un proyecto que va a esterilizar a los perros y gatos
esta es una iniciativa en materia de salud pública que varias personas pues calificaron de manera positiva. En materia económica, por ejemplo, intentan revivir los días sin IVA, esto pues para reactivar la economía. Esto va a ser pues autónomo de cada gobierno, pero lo que esperan también es que los colombianos pues puedan adquirir productos y que varios sectores del comercio pues puedan también tener esa reactivación que ellos señalaron tener en gobiernos anteriores cuando se hacía esta iniciativa. Y en materia política, pues tal vez podemos decir que una de las iniciativas que más generó ruido y que también fuertes debates en el Congreso es el que obliga a los congresistas, a los senadores y los representantes a la Cámara a rendir cuentas de su gestión legislativa, pero también les obliga a presentar obligatoriamente su declaración de renta en un contexto que estamos viendo donde varios están siendo salpicados por presuntos casos de corrupción. Y hay más, pero tal vez estos son los que los colombianos tienen en la retina. Pues mire usted, Pedro, que la lista es muy larga y son proyectos que le interesan mucho a la gente, a los colombianos. ¿Cómo ve el balance en lo que tiene que ver con esos proyectos de origen parlamentario que fueron avanzando incluso de manera lenta mientras el foco estaba sobre las reformas del gobierno? No, yo veo que tienen, digamos, unos como mucha antigüedad parlamentaria y entonces por la consistencia o la insistencia de sus promotores o de las personas que los promueven, pues ha tenido la posibilidad de pasar. Pero no me convencen, digamos, a mí personalmente para tratar de decir que por esos proyectos el Parlamento en esta legislatura se salva de la medianía. Le repito, María Camila, yo como un simple colombiano no había visto un Congreso que hubiera tenido o que tenga tan poca conexión real con la democracia en nuestro país y con las necesidades de los colombianos. Muchos de los proyectos que menciona Nicolás son proyectos que, repito, estaban ahí hace rato en Salmuera. Pero Pedro, les está dando muy duro, ¿no? Porque es que el Congreso se conforma por control político y el trámite de iniciativas de origen parlamentario. ¿También les fue tan mal en lo que tiene que ver con propuestas de los legisladores? Voy a decirle en qué le fue bien al Congreso. En que en el momento que correspondía hizo un contrapeso al Ejecutivo cuando el Ejecutivo intentó y respetar esa división de poderes que hay en Colombia, pero no en el balance legislativo. A mí me deja muchas dudas la eficiencia del Congreso. Le repito, cuando les correspondió enfrentarse al gobierno en muchos episodios que el gobierno pues del presidente Petro nos tiene acostumbrados diariamente, hubo ahí unos escarceos interesantes, pero creo que el balance general, en el resumen de la eficiencia legislativa, en mi opinión, pues deja mucho que desear, María Camila. Gabriel, y en el sentido de lo que está mencionando Pedro, del control político que hicieron distintos partidos, ¿no cree que también se abusó un poco de la figura de la moción de censura? Yo conté más o menos 1 o 2 por mes que no tuvieron ninguna relevancia, no tuvieron ningún alcance, y también se pone sobre la mesa el debate de si hay que reformar este mecanismo o si es conveniente el mecanismo de la moción de censura. Yo recuerdo, Nicolás, una moción de censura que tumbó un ministro, no por la votación en el Congreso, sino por los efectos y por la inminencia de la información presentada, y fue contra el exministro Guillermo Botero del gobierno del expresidente Duque, donde Roy Barreras presentó las cifras, presentó una serie de denuncias, hizo un trabajo de investigación, digamos, bastante acucioso. Lo mismo pasó con el caso de centros poblados. Creo que ha bajado el nivel del ejercicio de control político y ha bajado el nivel de exigencia o de seriedad en los procesos de moción de censura, que ya se terminan es convirtiendo en trámite para dilatar los procesos, para generar titulares políticos, para generar réditos en la oposición, para entorpecer el proceso legislativo. Se han convertido en un instrumento de oposición más que en ese instrumento para los cuales fueron pensados,
y es justamente hacer control político o juzgar políticamente a un ministro. Entonces, yo creo que sí se abusó, pero no por el número. Esto no se puede cuantificar en números, sino por la calidad y por la baja calidad en el contenido, tanto de las mociones de censura como de los trámites de control político, porque además, Nicolás y María Camila y Pedro, creo que hay otro elemento que frente a lo que usted está señalando, valdría la pena mencionar como una de las características de esta segunda legislatura y fueron los inmensos escándalos que sacudieron tanto al gobierno como al Congreso. Yo no recuerdo en las últimas legislaturas que tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado hayan sido acusados o haya una Claro. duda frente a su gestión y que haya habido denuncias tan concretas con nombre y apellido de haber recibido recursos. Y tampoco recuerdo que haya habido tantos escándalos de corrupción acumulados en el gobierno. Entonces, fue una legislatura que además de estar entorpecida por la falta de acuerdos, además de carecer de bancadas fuertes y de buenos senadores y representantes de peso, que además de haber sido lánguida en términos de resultados de grandes proyectos transformadores y estructurales, estuvo ensombrecida por escándalos de corrupción, tanto en el gobierno como en el Congreso de la República. Pues Nico, escucha ahí entonces el balance que hacen Gabriel y Pedro. ¿Algo para sumar sus conclusiones cubriendo la Cámara en esta legislatura? Bueno, María Camila, yo creo que tal vez la bancada del Pacto Histórico queda en deuda con un congresista, hablo en las dos cámaras, que haya tomado los liderazgos de las grandes discusiones del gobierno nacional. Creo que los grandes proyectos siempre quedaron en congresistas que eran de la coalición de gobierno y tal vez en este momento no hay una figura o un líder que pueda resaltar de esta bancada. Incluso es una discusión que ellos internamente están como haciendo la reflexión y es el papel que ellos están teniendo no solamente al momento de defender los proyectos del gobierno, sino al momento de presentar iniciativas, tal cual lo mencionaba Pedro Viveros, que puedan tener impacto para la sociedad. Y tal vez en la Cámara de Representantes evaluar también el papel de la oposición y lo que mencionaba Gabriel, y es la altura de los debates de moción de censura que presentaron, donde básicamente no tuvieron el peso que tal vez la sociedad y la opinión pública esperaba. Pues coincide Nicolás con que esta legislatura deja mucho que desear en el nivel parlamentario. Nico, gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa. A usted, María Camila. Bueno, Gabriel y Pedro, sigo un ratico ya para conclusiones con ustedes, porque hoy la noticia del día también fue lo que tiene que ver con Fincho Cepeda, Efraín Cepeda, anunciado presidente del Partido Conservador y presidente del Congreso para la legislatura que viene. Le manifestaron apoyo entonces todos los conservadores, es el candidato oficial. Carlos Trujillo dimitió de su aspiración, también toda la bancada liberal y toda la bancada de la U, y dice él desde el Congreso que tiene más del 90% ya de votos garantizados. Escuchen lo que dijo. Estoy agradecido con mi partido que me postuló a la presidencia del Senado por decisión unánime, 15 votos de 15. Pues y lo otro que debo decir es que todos, básicamente casi todas las bancadas han expresado su respaldo, algunas por escrito, otras verbalmente, de manera que creo que pues hasta hoy han expresado su respaldo alrededor del 90% del Senado y sigo trabajando. Sigo trabajando y he hablado con todos los compañeros del Senado. Hace un momento hablábamos aquí en la sala de redacción sobre lo que Fincho va a representar para el gobierno y muchos dicen va a ser opositor, pero un jefe nuestro acá decía que él cree que va más encaminado hacia lo que dice Pedro, y es que finalmente los congresistas han demostrado, los de esta legislatura, que si hablan con el gobierno finalmente, de la manera que sea, con lentejismo o como sea, los terminan convenciendo para que pues trabajen con ellos. ¿Usted cómo cree que le va a ir a Fincho como presidente y si va a ser ese opositor a las reformas del gobierno Pedro? Pues María Camila, mire, yo por lo poco que sé,
porque no he sido parlamentario nunca, y por lo que he estudiado y he leído del Parlamento, en 4 años de un mandato presidencial y de una legislatura, lo que no se haga en el primer año es muy difícil que se recupere después. Y mucho más en el segundo, en el tercer presidente o en la tercera legislatura de este mandato del señor presidente Gustavo Petro. Porque mire lo que va a ocurrir, María Camila, y yo creo que aquí lo hemos hablado. Estamos a mitad de año del 24. A mitad de año, en un año, cuando esté saliendo Fincho Cepeda de esa presidencia, este país va a estar metido ya en una campaña presidencial y de Congreso. Entonces dígame usted qué es lo que va a hacer Fincho Cepeda y quien quede en manos la Cámara de Representantes. Pues se van a dedicar a hacer política electoral, en mi opinión, pero no esta tercera legislatura, todas las legislaturas, cuando llegan al tercer año de un gobierno, están pensando más en su reelección o en las próximas elecciones que en pasar proyectos de alto impacto para la sociedad. Pueden presentar algunos proyectos importantes, pero comienza la pensadera de los parlamentarios de ver si esa carne que están tocando es muy caliente o mejor la dejan pasar o la enfrían para después. Porque yo creo que ese primer año del gobierno del presidente Petro lo aprovechó hasta los 6 meses, cuando rompe la coalición y después eso se destroza y ya pues la gente no termina manejando los problemas como deberían manejarse. Este era el momento donde el presidente debería estar cosechando todas las reformas de los 2 años y tendría pues una fortaleza parlamentaria para la siguiente elección presidencial, pero ya habría pasado los proyectos grandes. Yo no sé cómo puedan con un presidente que no es de la línea del presidente de la República, que no es de la línea del pacto histórico de la coalición que apoya al gobierno, pues tramitar temas como, por ejemplo, la reforma a la salud o temas como esta reforma estatutaria educativa, en fin, temas gruesos y de harto calado. Yo no lo veo a Fincho Cepeda en la tercera legislatura tramitándolos, María Camila. Gabriel, para el cierre, su conclusión sobre lo que será Fincho Cepeda en la presidencia del Senado. Vea, los conservadores han pasado los últimos 4 gobiernos como partidos de gobierno y han sabido sobrevivir y seguir siendo la segunda fuerza política más importante porque han aprendido a acomodarse. Y eso no ha sido la excepción en este gobierno. Ahora, María Camila, sobre el papel, Fincho Cepeda no es amigo del gobierno. El Partido Conservador en esta legislatura, sobre todo en el Senado, se ha opuesto, ha ayudado a romper los quórum, no ha facilitado la vida, excepto 1 o 2 congresistas díscolos del Partido Conservador. Sin embargo, con María Camila, creo que esta respuesta la tendremos que leer en concordancia con la definición del gabinete del presidente Gustavo Petro. Porque si bien estamos en la tercera legislatura donde es muy poco probable que pase algo, todos están pensando en la campaña del 2026 y dependiendo del quiebre de cadera de ese gabinete, de la capacidad de negociar, dependerá también el apoyo o no tanto de Fincho Cepeda en el Senado. Recordemos que los senadores no solo viven de los proyectos de ley, viven de los proyectos y de las inversiones en los territorios donde tienen sus bases y sus cuadros políticos. Es decir, todavía siguen dependiendo en gran medida de la generosidad o de la austeridad del gobierno. Y Fincho Cepeda, que es un viejo lobo de la política, que lleva años en el Parlamento, sabe muy bien que esa posición que tiene este año va a ser estratégica para los efectos políticos del Partido Conservador, como también para las aspiraciones de los que quieran llegar a la Casa de Nariño y al Congreso en el 2026. Así que yo se la dejo en remojo, no es una respuesta tibia. Sobre el papel, uno puede concluir que Fincho Cepeda no va a estar con el gobierno, pero las dinámicas políticas, los computadores de Palacio, los intereses políticos que se mueven en esta tercera legislatura con una campaña tan anticipada pueden jugarle a favor o en contra del gobierno. Sí, pues el rumor, Gabriel y Pedro, es que Fincho tenía su partecita, su partida de la torta en el sector deportes, en Coljuegos, si no estoy mal, entonces pues uno no sabe. Pero como dice el señor Pedro, voy a decir mal la frase, Pedro, ¿cómo es? ¿Que en política nada ha pasado hasta que ya haya pasado? Que en política lo único cierto es lo que ya pasó.
Entonces ahí tiene para complementar la conclusión. Y le sumo, en política una semana es largo plazo. Tal cual, y solo ha pasado lo que ya pasó. Pedro, Gabriel, gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa. Saludo y gracias, un abrazo. Un abrazo a los dos y bueno, también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol. Ahora estamos leyendo sus comentarios sobre lo que fue el balance legislativo. Se acabó una legislatura para el gobierno, para el Congreso y se retoma el próximo 20 de julio. Para ustedes una feliz noche. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora.